297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, está 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, está 297. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, detalle 297, pongo rumbo a Valencia. 297, recibida. 297, pase a frecuencia 13365. 3365, detalle 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Usted ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, desea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. Sí. No vemos nada. Vale. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no.
De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora más o menos? Pasa de los Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie Ríos. Golf Charlie Ríos, vale. Estima a los en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. Pásamelo. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecemos para 1.50. Vale. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, librando de 0 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media milla. Oye, ¿a qué distancia está de Valencia? 65 millas. 35. 6 4 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espantos y no vemos nada. Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son todas hojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda hacia unas 5 o 6 millas y luego nos va siguiendo, vamos, son todas esas hojas que ahora tenemos debajo y nos sigue. Vale. Vale, 297, Barcelona. Adelante, Barcelona, para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo, está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Oye, ¿qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que ¿Continúa con el objeto? continúa con las dos luces rojas a la izquierda. Continúa. Aquí a la terraza y es verdad que lo estamos viendo con los prismáticos, ¿sabes? ¿Y lo veis vosotros? Que no cachoteo, que tiene un tío al lado. Que tiene un tío al lado. Sí, le hemos grabado así a una emergencia en marcha. Está bien, vamos a ver, mira ya ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. A ver si sale. Vale, corto, chato. Vale. Oye, ten cuidado que no invadan Valencia. Oye, ¿dónde está el Unima 801? El 801 en Víctor 1. Oye, otra cosa, está contigo, tú ves en el radar ahora. Sí. ¿Qué quiere? Está a 19 millas de Valencia, en el radial 125. Oye, el puntito ese que le sigue, ¿lo ves en el radar o no? No, es imposible, no lo hemos podido ver. Aquí se ha visto, sí que se ha visto un poquito ahí con los prismáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, con los prismáticos sale de la terraza y yo lo Sí. Oye, el Julius Mike este hubiese sido la solución para que lo viera por el radar que yo a bordo. ¿El Unima 801 dice que lo tienes? Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Bueno, pues pásaselo a... ¿No te has llamado aquí? No. No te has llamado, vale. Oye, ¿qué? Entonces no tiene una llamada, ¿eh? Espérate, que está llamando a Madrid, espérate. Oye, ¿qué pasa con el TAE? Era un viaje, bueno, pues como uno de tantos, ¿no? El vuelo JK 297 con 109 pasajeros, pues venía de Salzburgo, de Austria, y hizo escala en Mallorca, antes de seguir a Tenerife. Pero un extraño acompañante les hizo desviarse de rumbo a Valencia. Como iba diciendo, el comandante Lerdo de Tejada y su copiloto Ramón Zuazu pues venían de hacer su vuelo, como ya hemos dicho, de Salzburgo a Tenerife, hasta que un extraño objeto, digamos, pues se ponía en rumbo de colisión. Para los que no sepan, rumbo de colisión es que se pone en la misma dirección y la dirección que coge el avión es, o mejor dicho, la velocidad es que se iban a chocar. Está el pánico que cogen que sobre las 12:20 aproximadamente mandan a un Mirage F1 de la base de los Llanos, pilotado por el piloto, por aquel entonces capitán Fernando Cámara, hoy ya teniente coronel en la reserva, y bueno, procedía de los Llanos. Este hombre se dedica durante 90 minutos a perseguirlo por todo el territorio nacional hasta que desaparece. O sea, no sé qué objeto, digámoslo así. Pero yo creo que hay que destacar que era la primera vez en España, en su historia, que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia, que aterriza en la base de Manises. Sí, eso es, en el aeropuerto de Manises. Y sí, bueno, pero que estaban en pánico, O sea, porque de hecho, como acabamos de escuchar en la grabación de la caja negra,
estaban asustados los pilotos. O sea, a ver, sube, baja, hace giros imposibles, hace, no sé, nada conocido hasta entonces, y es uno de los avistamientos ovnis aquí en España mucho más conocidos, vamos, porque, bueno, de hecho, hubo una interpelación por el gobierno de la UCD, por aquel entonces con el señor Adolfo Suárez, que claro, el gobierno le pedía explicaciones de qué ha pasado. A ver, o sea, por una parte normal, se paga a un ejército para que nos proteja de cualquier amenaza, y pasa esto, claro, normal que pidan explicaciones, ¿no? Sí, y más cuando aterrizan de emergencia, pues antes del aterrizaje las luces no desconocidas, no identificadas, dejan de ser detectadas por el radar, justamente. O sea, están todo el tiempo siguiéndole al Caravelle, y en cuanto hace el aterrizaje de emergencia, desaparecen las luces. Pero sí es cierto que el radar iba detectando esas pequeñas formas luminosas de unos 200 metros de diámetro, que de hecho fueron vistos también por varios testigos. Sí, bueno, entre ellos el director del aeropuerto de Manises. Claro, porque pasó muy cerca de la pista, claro, de aterrizaje. Bueno, aparte de por la pista, por la propia torre de control del aeropuerto. De hecho, los ecos de ese objeto se veían reflejados, mejor dicho, en el radar de Torrejón de Ardoz, de la base militar de Torrejón de Ardoz. De hecho, se llegaron a encender las luces de emergencia en previsión de que fuera un vuelo no registrado, que eso ya les hace pensar que como que han invadido alguien de fuera el terreno español, ¿no? Claro, a ver, claro, por eso, entre otras cosas, fue por lo que el señor Fernando Cámara, capitán del Ejército Aéreo, como ya hemos dicho, sale. O sea, de hecho estaba, pues bueno, el pobre estaba haciendo la guardia, y es que le despiertan en misión de Scramble, una alerta que tienen los pilotos, y bueno, claro, tiene que salir, porque a ver, no puede ser o un avión no identificado, como tú bien has dicho, o pues un avión que atenta contra la seguridad nacional, que atenta contra la seguridad de España, o sea que... De hecho, salió de la base aérea de Los Llanos de Albacete y tuvo que aumentar su velocidad hasta 1,4 Mach para intentar distinguir una forma trococónica que describe él, que cambiaba de color. O sea, ya es raro ver un avión en forma trococónica. Hombre, algo... A ver, es extraño ahora es extraño, pero claro, ahora que tenemos ciertos aviones de combates, como por ejemplo el F-117A, ahora ya, bueno, no es muy común verlos, pero tampoco es muy sorprendente. Pero claro, hace casi más de 30 años, o sea, hace 38 años ya del suceso de Manises. A lo mejor podía ser un avión experimental, pero claro, no lo sabemos. Claro. Y lo más impactante es que cada vez que se intentaba acercar a este objeto, desaparecía de su vista. Una de las veces se vio que estaba sobrevolando Sagunto, en Valencia. Bueno, por cierto, hablando de Valencia, yo voy a saludar a dos amigos míos, una a Paqui de Valencia, y otra a Alberto, que también vive por la zona de la Malvarrosa, de aquí y a todos los que nos escuchan. Y a todos los que nos escuchan. Y del grupo de Noches del Cementerio, eso es, del grupo que hay mucha gente de Valencia. Eso es, del grupo de WhatsApp de Noches del Cementerio y de Misterio Valencia. Pues como íbamos diciendo, pues el señor Fernando Cámara, pues a ver,
con el seguimiento, digamos, vulgar de sistemas de calor, no recogía nada, porque daba lecturas de cero. Entonces tuvo que poner las guías láser para intentar un poco identificar, o sea, y como hemos dicho, durante 90 minutos, hora y media, que se dice pronto, persiguiendo a aquel ser o aquellos seres, porque de hecho los capitanes Lerdo de Tejada y Ramón Zuazo intentaron, pues bueno, comunicarse con ellos, pues con los aviones, con los pues en inglés, con las luces, pero sí, no. utilizando Sí, recursos para intentar entablar un contacto con ese objeto no identificado, pero que fue nula toda acción sí, por sí. parte de los capitanes. De hecho, cuando hemos dicho hace un momento que había testigos, no solamente eran los que estaban en la torre, sino también en el informe que se elaboró en el Ministerio de Defensa de España, incluye un avistamiento ese mismo día, la misma madrugada, pero en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona. Estaban esperando, había un testigo, bueno, había varios, que estaban esperando el autobús Barcelona-Granollers, y sobre las 8:15 o así, pues vieron ya que estaba por ahí pululando ese objeto. O sea que llevaba ya, pues esto, lo del Caravelle fue sobre las 12, ¿no? 12:15. Sí, lo del Mirage F1 fue sobre la 1 menos 20, 1 menos las 20 13. más o menos aproximadamente, cuando el capitán Cámara pues sale en alerta. O sea que ya andaba rodando por ahí. Claro, a ver, normalmente los procedimientos de los pilotos comerciales es, si tú te ves amenazado, es llamar a un interceptor de la defensa. En este caso era un Mirage F1, pero bueno, actualmente se sigue utilizando estos protocolos porque, claro, no se sabe si es amigo o enemigo, como se suele decir. Parece fila. Sí, me parece Gila. Pero vamos, como iba diciendo, se sigue utilizando estos protocolos. Y bueno, como íbamos diciendo, el capitán Lerdo de Tejada y su comandante Ramón Zuazo se vieron acosados literalmente por una nave de extraña identificación. Y bueno, de hecho los ecos del radar, pues bueno, se podían registrar en casi toda España. Pero, bueno, mucha gente hay que da la explicación al fenómeno OVNI. Claramente, yo creo que casi todos, y más los que nos gustan estos temas, lo achacamos al fenómeno OVNI. Pero luego hay otras explicaciones, otras propuestas que la gente dio a partir de ese hecho, que voy a comentarlas más que nada porque siempre tiene que haber dos opciones, ¿no? Para que la gente elija lo que crea que es más conveniente como explicación. Una de ellas, por ejemplo, pues la achacaron al suceso del bloqueo electrónico del Mirage F1, que se basaba en que estaba estacionada en la zona de la sexta flota de los Estados Unidos con una potente sistema de guerra electrónica, pendiente de los sucesos por la crisis de los rehenes en Irán. La explicación oficial vendría gracias al expediente del Ejército del Aire, que sería desclasificado años después. Ya sabemos que en España se empezó a desclasificar pues en 1994, me parece. Y bueno, el caso es que como tú bien has dicho, pues el asunto llegó incluso al Congreso de los Diputados, y en este caso la oposición, que estaba por aquel entonces el socialista Enrique Múgica, pues pidió también explicaciones de lo que había ocurrido. Y bueno, el caso es que la gente, pues, fenómeno OVNI, un bloqueo del Mirage F1, hay muchas hipótesis. De todas formas, había otra, que esa es otra de las propuestas que nos da la Fundación Anomalía. Decía que las luces vistas por la tripulación del Supercaravelle JK-297 eran en realidad las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, junto a Cartagena, que ese día la visibilidad era excepcional.
lo que combinado con una inversión térmica pues hizo posible que las llamaradas fueran visibles desde el avión aparentando estar en el cielo. La tensión y las condiciones atmosféricas anómalas hizo que el piloto estuviera predispuesto a perseguir cualquier luz que estuviera en el cielo. No sé yo, ahí un poco yo... rebuscado, ¿no? Pero a ver, sí, incluso yo... hay gente que lo achaca a astros de luz en el cielo. Sí, bueno, pero esto... con las llamaradas de la refinería, pues que alumbraban los astros y que le parecería... Pero me parece rebuscado. Sí, porque... a mí me parece un poquito rebuscado, porque, a ver, esto además, como... si es un astro es fijo, no se está moviendo rápidamente. Claro, o sea, lo primero, lo que te has dicho, que si es cualquier tipo de satélite o planeta o cualquier astro, pues está fijo, no está por ahí pululando, ¿no? Claro, pero... es que si no, un astro no te sale en un radar, ¿no? Claro, y aparte que no da eco en el radar. Y yo lo que iba a decir, esto me recuerda al OVNI de Galdar, de Gran Canaria, que también, pues bueno, hubo otros testigos de primera mano. Es que decían que era un globo sonda. No, a ver, vamos a ver, un globo sonda no produce que se presenten, que por cierto, luego lo hablaremos en el último bloque, que se presenten dos oficiales del Ejército del Aire pidiendo explicaciones a un señor médico. O sea, no, vamos a ver, señores, vamos a ser serios. O sea, a ver, yo respeto cualquier opinión, pero evidentemente esto de los astros o de que si de la combustión de la refinería de Escombreras, lo veo un poco rebuscado. A ver, si fuera eso no sería oportuno que un señor capitán del Ejército del Aire saliera durante 90 minutos persiguiendo, ¿no? Pues si se supone que es una llama, no digo yo, ¿no? Y entonces, bueno, y aparte de eso, que no pediría explicaciones un señor diputado como fue el señor Enrique Mújica al señor Adolfo Suárez. Es que, no sé, yo pienso que no tiene mucho por dónde cogerlo porque, no sé, tampoco... Yo lo veo un poquito rebuscado. Pero Ana, yo te pregunto, ¿cuál fue el primer avistamiento ovni que hubo aquí en España? Pues me pillas ahí un poco. Creo recordar que el primer avistamiento ovni fue, además en mi tierra, en Campo de Cristana, en 1826, que hubo un avistamiento ovni, y a partir de ahí se empezaron a registrar ya, pues en Albacete, en Madrid, en varias comunidades, avistamientos a partir desde esa fecha. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Como un bendito es lo que le ocurría a estas cosas al comandante Lerdo de Tejada, porque nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el scramble, en 15 minutos tienes que estar en el aire. Cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio, y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Te subes al avión, te quitas las legañas, pones en marcha el motor y despegas. Entonces inmediatamente después del despegue pasas al control militar de la defensa, y entonces fue el que me dijo pues que en vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, y de mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia, y yo, estaba ahí al lado, sabíamos cómo se iba, sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Eso es lo que me comentaron que había esto.
Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de 0.9 de Mach, que es un crucero económico, y entonces, bueno, pues la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, que todo funcionaba perfectamente, y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiende? Ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por allí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, está fijo, pues esas cosas. Hasta que decidí pues descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Una luz roja fija, en principio de momento rara, y acercándome y tal. Entonces yo se lo comenté y dice, pues sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal. No, era 2 veces y media la velocidad del sonido. Yo seguía a la misma velocidad, 0.9, toda vez que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no provocar el ban que no afecte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos, entonces por ver si daba también, no daba ninguna señal infrarroja. Como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía yendo a 20.000 pies, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un punto por debajo de mí y delante. Yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde 2 puntos de vista diferentes. Una de los de abajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a 30 millas, a 50 millas, es muy grande, enseguida pasé Valencia y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces, ya, saliendo, digamos, como rumbo hacia Zaragoza, Teruel, en esa dirección yo venía del mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5, 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor y tal. Y entonces ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz cambiaba de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca justo cuando iba a llegar a Valencia, en lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía delante por la distancia a la que yo estaba de Valencia. Entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un es como una baliza de emergencia. Es una baliza de emergencia que, como llevas en las radios puestas a la escucha un canal de guardia, entonces yo se lo comenté al control y digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal
electromagnética, una señal radar. El detector que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil, ¿entiendes? O uno de vigilancia. Con esa llamada de alerta cuando un objeto no identificado pues cruza medio espacio aéreo español. También es cierto que se vio reflejado por varios EVAs. Los EVAs son estaciones de vigilancia aérea, más concretamente en el EVA número 5, en el que está situado en Alicante, más concretamente en Benidorm o cerca de Benidorm. Y Ana, cuéntanos un poquito sobre el ovni de Campo de Cristana, que yo me he dejado ahí un poco, sí. Madre mía, plena tierra manchega, de hecho, en pleno siglo XIX y avistamiento ovni. Uno de los enunciados que se dieron fue la tinaja voladora de la Mancha. Anda bien. Porque esa mañana del 14 de febrero de 1826, en la localidad de Campo de Cristana, en Ciudad Real, pues ocurrió un hecho que en aquel momento no tenía explicación. El artículo que aparecía en la receta, en la Gaceta de Madrid, describía el objeto como forma piramidal, con forma de tinaja puesta hacia abajo, de ahí el nombre de la tinaja voladora de la Mancha, que atravesó el cielo descendiendo con un movimiento oblicuo con dirección occidente-norte, y en ella dejaba una gran cola de humo que poco podía parecer una nube porque era como muy lenta, ¿no? Según afirmaban los testigos del acontecimiento. La luz era resplandeciente, que dejó atónitos a todos los que estaban allí viendo este espectacular hecho. Es de notar también que la atmósfera estaba completamente despejada y que hacía una mañana y un sol clarísimo, o sea que esto no impedía que pudieran ver lo que vieron con mucha claridad. También fue recogido y reflejado en el libro del francés François Arago, que lo publicó en su libro Astronomie Populaire en el año 57, unos añitos más tarde. Y este es el primer caso conocido de avistamiento ovni en España y publicado. Se publicó también en la Gaceta de Galicia. Claro. No, el primero que hay registrado es este. Luego a partir de ahí ya vinieron otros, como he comentado antes, en Albacete, en Madrid, pero este es el primero registrado que conocemos. Claramente habrá, pues desde que el mundo es mundo, habrá avistamientos ovnis. Habrá muchos casos ovnis, pero claro, por desgracia se han perdido. O sea... Y también tampoco hay medios de cómo documentar eso, a no ser que sea época. Claro, por eso lo digo, a no ser que haya escrito sobre ovnis. Y bueno, ya algún día haremos un programa. Yo la parte que más me gusta de la ufología es la parte de las civilizaciones, ¿no? De cómo la mano extraterrestre ha podido hacer. Que por cierto dicen que no venimos del mono, sino venimos de los Anunnakis, que son los Anunnakis. Bueno, esa es una teoría más. Claro, pero sí, a ver, el eslabón perdido. Claro, el eslabón perdido dicen que es un Anunnaki, que es una civilización alienígena, pero claro, yo sinceramente yo me lo creo, porque a ver, yo veo las pirámides de Egipto o veo las pirámides de Machu Picchu, por ejemplo. Eso ya lo trataremos en eso no hay forma humana de hacerlo. Ya, pero luego también te pones a pensar y dices, entonces hemos involucionado, hemos ido hacia atrás, porque se suponía que ellos estaban más avanzados, material más avanzado, conocimiento más avanzado. ¿Dónde se ha quedado todo eso? Pero por desgracia el ser humano va para atrás. O es que ya nos visitaban en aquella época. Es que son dos cosas diferentes. Bueno, ya lo debatiremos en un programa ahí, que es bastante interesante. A mí también me apasiona más ese aspecto de la ufología que cualquier otro caso, ¿no? Porque los casos que estamos tratando, pues
excepto el de Manises y algún que otro más, como el de Galdar, que también vamos a tratar ahora, a no ser que esté metido por medio el gobierno y el ejército y todo eso, realmente lo demás de los casos son avistamientos, no hay más. Sí, claro, bueno, avistamientos y por desgracia mucho fraude, como por ejemplo pasó aquí en España entre 1960 y 1970, que es el caso Humo y la farsa de Jordán Peña. O sea, se montó toda una mentira. De hecho, pues bueno, en la Ballena Azul, un conocido café de aquí de Madrid, donde se juntaban pues bueno, intelectuales de la época y bueno, dicen que en tiempos de la guerra se juntaban los intelectuales con los soldados falangistas, pero eso es otro tema. Y como iba diciendo, pues bueno, Jordán Peña se montó, pues eso, todo un planeta, nunca mejor dicho, el planeta Humo, con cartas, llamadas. Un exoplaneta, ¿no? Pero le salió bien en un principio. Claro, le salió bien hasta que a mediados de los 90 dijo, es mentira. O sea, tengamos en cuenta que Jordán Peña, pues bueno, se dio a conocer por esto y todo lo hizo por la fama y evidentemente por toda la repercusión económica que vino detrás, porque a ver, entrevistas, programas de televisión, programas de radio, claro. Entonces claro, una compensación económica por todo este tinglado que se montó, pues también sacó, pero como decimos... Pero también date cuenta que esta época de los sumitas fue entre 1960 y 1970, o sea que por ejemplo el caso Manises, que fue en 1974 o 76... El caso Manises fue en el 79. 79, perdona. Venía ya en colación todo esto. O sea, sí, no me quiero imaginar al pueblo español, en este caso, que acaba de salir con toda esta revolución mediática sobre los ovnis, porque por ejemplo en Estados Unidos pues como que está más a la orden del día todos estos casos, ¿no? Como que la gente está más concienciada o informada, o que hay más casos, o... Claro, a pesar de que allí no están desclasificados los casos. Bueno, algunos sí, otros no, pero bueno, gracias al Ejército del Aire Español, pues bueno, casi todos, de hecho... Gracias al Ejército Español y gracias a un hombre, a Ballesteros, Olmo, que ha sido el que indujo a que el ejército pudiera desclasificar todos estos casos. A ver, gracias a Ballesteros Olmos y gracias también al Ejército del Aire Español por desclasificarlos, porque a ver, realmente pues bueno, según la ley de secretos confidenciales, pues la ley dice que si pasados 20 años, si no hay nada que afecte a la seguridad de un país, en este caso sería España, pues se pueden desclasificar perfectamente. Lo que pasa que, claro... Es que en España tenemos 122 expedientes sobre casos ovnis. Sí, bueno, desde el... Desclasificados hay 80. Y 4 de ellos se van subiendo a internet, en la página web se pueden, de hecho, del Ministerio del Ejército del Aire se pueden ver. A todo el mundo que quiera pues consultarlos, pues o bien que se vaya a la biblioteca del Ejército del Cuartel General del Ejército del Aire, que está en Moncloa, o bien por metiéndose en la página web del Ministerio del Aire, o bien en el Ministerio de Defensa. Y lo que iba diciendo, que tiene que ser también estar con el run en la cabeza, decir que es... Hablo de los pilotos del Caravelle, sí, claro, y del Mirage F1, que hace unos años estaba hablando del caso Humo, tal y cual. Todavía Jordán no había desmentido todo, todavía estaba muy reciente, y de repente te encuentres eso, pues lo que es el pánico es creciente, ¿no? En una situación así. Sí, bueno, el tema... A ver, yo también pienso que los pilotos, ahora no tanto, pues yo creo que... A ver, que es una opinión, ¿vale? Eran escépticos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, que si
que es el tema de humo, que es el caso de Julio F., un claro caso de fraude, ¿no? Sí, pero eso fue mucho más adelante. Sí, bueno, Jordán pero... Peña dijo que fue un fraude a principios de los 90. Sí, bueno, pero como la gente ya estaba... Sí, pero ya cuando el caso Humo ya da sus coletazos, sus últimos coletazos, ya la gente... Había más gente que no se lo creía a la gente que se lo creía. Entonces, yo a lo que voy es que estás un poquito en alerta. No en alerta por lo que te pueda aparecer al lado del visor del avión, ¿no? Sino de alerta porque es un burdo fraude, ¿no? Pero claro, cuando un señor teniente coronel le sacan de su sueño, digámoslo, le sacan de su descanso, mejor dicho, le sacan de su tranquilidad porque le dan el aviso de que un objeto, no sabemos lo que es, ni al día de hoy lo sabemos tampoco lo que fue, le persigue durante 90 minutos, hora y media, que se dice pronto, por todo el territorio nacional, evidentemente algo hay. O sea, yo no creo que las fuerzas aéreas españolas persigan algo que es perfectamente reconocible, como por ejemplo un globo sonda o un globo aerostático. O sea, no sé tú qué piensas, Ana. O sea, yo lo que pienso es eso, que cuando el ejército se mete por medio, por algo es. Hombre, algo hay, ¿no? ¿El qué? No lo sabemos. Y tampoco vamos a ser tan, no sé, estúpidos de pensar que somos tan estúpidos y tan egocéntricos de pensar que solo somos nosotros en este planeta. Hombre, evidentemente no. ¿Por qué no nos pueden visitar? Sí, seguramente sí, pero mira, yo lo que pienso es que la gente no está preparada. Mira, esto me está recordando una película muy buena, muy divertida. Yo la recomiendo. Paul. Sí. ¿Vale? Cuando le dice el alienígena al chico, es que os estamos bombardeando con camisetas, tazas, ¿para qué? Para que no perdáis la olla a la hora de visitaros. Claro. O sea, la gente ya ve en este tiempo que corre un marciano que si yo ahora mismo cuando vaya a la calle me encuentre uno y digo, bueno, pues si es que tampoco es tan descabellado, ¿no? O sea, y más en estos tiempos que corren. Hace a lo mejor 40 años o 37 años, pues lo mismo a lo mejor perdería en la olla, ¿no? Pero yo a lo mejor en esta época la gente yo creo que ya está más que preparada para que se lo tome como algo normal. O sea, ¿cuántos millones de estrellas y de planetas hay en este universo? Un montón. Por lo tanto, no es descabellado que haya vida inteligente o que haya vida en otros planetas. Además, esto me recuerda también un artículo que leí de JJ Benítez, en el que era el momento en el que el teniente, me parece que era Galarza, le pasa unos archivos confidenciales OVNI para que lo sacara a la luz, en el que le da dos condiciones, una que era que no tenía que desvelar el nombre de los testimonios ni de los testigos, y otra de las condiciones era que lo podía sacar a la luz solo cuando él se lo dijera. Y en esa entrevista que tuvo con Galarza, JJ Benítez le pregunta que de dónde procedían los ovnis, y le contesta el teniente, pues de la Tierra no, por supuesto. Le dice, de Marte, dice, no lo creo, eso lo sabrás tú más que yo, le contesta, ¿no? Y una de las preguntas que le hizo es ¿por qué el resto de los países no abren los archivos OVNI tal y como estaba en ese momento a punto de hacer España, ¿no? El Ejército de Aire español? Y le responde el teniente general Galarza,
el pueblo no está preparado. Claro. No, sí. Y le pregunta en ese momento Benítez, ¿se refiere a una crisis de pánico? Dice, eso sería lo de menos, querido amigo. Fue la respuesta que le dio. Claro, a ver, si es que, a ver, es normal, no estamos preparados, pero claro, y aparte también, o sea, estamos pagando a un ejército para que nos defienda de cualquier amenaza, ya sea terrestre o extraterrestre, y que se cuelen aquí los ovnis, pues nos daría un poquito que pensar, ¿no? Para decir, ¿para qué estamos pagando a un ejército? Para que luego no sean capaces de protegernos, digo yo. Bueno, yo creo que eso sería lo de menos también, ¿no? Porque eso es algo que escapa a cualquier entendimiento. O sea, como humanos hacemos lo que podemos. O sea, si viene un ejército exterior más fuerte que nosotros y nos invade o hay una guerra, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos hacer otra cosa. Yo creo que eso es lo de menos. No vas a culpar al ejército ni al gobierno por algo que no puedes hacer más. Yo creo que eso sería lo de menos. Yo creo que sería más el pánico. Aunque diga este hombre que el teniente Galarza que sería lo de menos, yo creo que sería lo de más. Lo que más repercusión. ¿Tú te imaginas aquí? Simplemente el ejemplo de la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, ¿no? Aquella llamada, aquella programación de radio. Sí, bueno, mucha gente se lo creyó, claro, y quedó en pánico. Pues imagínate, hombre, hoy en día yo creo que la gente está un poco más mentalizada, porque sí, como tú bien has dicho con la película de Paul, ya tenemos muchos casos, muchas imágenes. Claro. Y aunque haya mucha gente escéptica que no se lo crea, pero si en algún momento pudiera llegar a ser verdad, pues te quedarías perplejo, pero dirías, hostia. Sí, dirías hostias, pero bueno, en parte lo entenderías. Pero porque, en aquella época, imagínate el pánico. Claro, el ser humano es listo, pero la multitud... Yo pienso que tiene que haber algo más que saben los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que tienen que saber algo más que todos desconocemos, que no dicen. Ellos tienen que saber muchas más cosas sobre los ovnis y sobre los extraterrestres. Sí, claro, evidentemente... Por eso tanto silencio y por eso tanta... Yo creo que sí, y solamente pues sacan a la luz pues eso, los que ya se ve que no afectan a la seguridad del país. Pero yo creo que sí, algo esconden. Claro, algo esconden porque, a ver, aunque nos van dejando miguitas o trocitos para que empecemos a tirar del hilo, pero claro, sobre todo los americanos, bueno, y aparte del fraude de Roswell, que evidentemente se vio más que demostrado que era una patraña, también el caso de otros casos que bueno ya abordaremos, pero bueno, volvamos aquí a España, más concretamente la madrugada la madrugada del domingo del 5 de febrero del 78. Me estoy refiriendo al caso de Julio F. o el cazador cazado, como un claro caso de fraude. O sea, sí es cierto que pues bueno, investigadores de mucho prestigio, como por ejemplo Enrique de Vicente, que fue quien le pudo entrevistar, algunos expertos en la materia, pues bueno, dicen que es un claro caso de abducción. Yo sinceramente me quedo con todo lo contrario, que es un claro caso de fraude. Como iba diciendo, pues bueno, Julio F. Se iba con su perro fiel Mus, un puente inglés, y bueno, a la altura de Casavieja, en Ávila, si no recuerdo mal, pues deciden parar en el hostal 113 porque, bueno, pues iban de caza y bueno, empezó a tomarse pues un tentempié, un desayuno, y como iba diciendo, ya le empezó a escamar lo del camarero. Un camarero súper alto, 1,90, pelo rubio. Él decía que tenía peluca y guantes amarillos de goma. Y bueno, después de varias sesiones de hipnosis, según dice,
él recuerda su abducción. Pero claro, Ana, yo te pregunto, ¿este hombre qué consiguió con ese fraude? Porque quedó en el olvido, ¿no? Quedó en el olvido, bueno, quitando a los que nos gusta el misterio y nos gusta el tema de los ovnis. Sí es cierto que hay que decir que se dirigía hacia Medinaceli para practicar su deporte favorito, que era la caza. Pero claro, yo te pregunto, ¿qué consiguió este hombre? Porque no sé. Pues no lo sé. Porque claro, o sea, después pero de... este caso como fraude ¿está catalogado como fraude o hay sospechas de que es fraude? Pues un poco de todo. Está catalogado un poco como fraude y te voy a decir por qué. Porque es que este hombre describe el típico extraterrestre. O sea, me explico. Cabeza alta, muy alto. Y la nave igual. La nave la describe como el típico platillo volante, es decir, de forma ovalada y terminado de semiosfera en la parte superior. O sea, por lo tanto, yo, mi opinión, o sea, mi opinión es que es un caso claro, mejor dicho, de fraude, porque es que estaba describiendo la típica abducción. Hombre, yo lo que más me asquea, ya después de lo del caso de humo de Jordán Peña, curiosamente, un dato que ha sido sumamente divulgado y que siempre se ha olvidado, injustamente olvidado, es que este caso fue conocido por primera vez por Jordán Peña. Solamente con eso ya me escama, ¿no? Más a mi favor, como se suele decir, porque claro, después de lo del señor Jordán Peña, pues claro, después de lo que había liado con los humitas, pues luego, no sé. Otro de los datos es que Manuel F., el hermano de Julio, era aficionado a los ovnis y había acudido a una conferencia de este señor, de Jordán Peña, y le habló de su hermano, ¿no? Entonces no se puede pasar por alto tampoco que el primer investigador que habló con Julio F. fuera el polémico creador de la FERD, Humo. O sea, me explico. Jordán Peña da una conferencia, el hermano de Julio va a esa conferencia y le cuenta lo de su hermano, que a lo mejor el hecho en sí ocurrió pero de una manera minimizada, o sí. sea, que tuviera un avistamiento o que hubiera tenido algo con sí, no tan heavy, ¿no? Como lo que se describe el caso sí de Julio F., ¿no? Y luego aparte que en todas estas sesiones hipnóticas que le hacían a Julio, todas estaban revisadas. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No, eso te voy a decir lo mismo, que todas estaban supervisadas y revisadas por Jordán Peña. Y él las firmaba como correctas. Y la graba, eso es, o sea, eso es que claro, o sea, después de la que lía con humo y tal, pero bueno, es hora de acabar, pero bueno, vamos a acabar a lo grande, vamos a acabar con el ovni de Galdar. Que bueno, se cumplen más o menos 40 años aproximadamente, cuando el 22 de junio del 76, pues bueno, hubo un avistamiento bastante impactante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el barrio de las Rosas, en Galdar, en Gran Canaria, pues bueno, se divisó una especie de espiral roja. Luego, en un momento dado, esa espiral se parte por varios trozos, digámoslo así, y de esa espiral roja se empiezan a aparecer como pequeñas naves o pequeños extraños objetos. Y bueno, en torno a las 10:15 más o menos, pues es cuando empezaba, pues eso, a divisarse pues estas luminarias un poco extrañas. Y bueno, Ana, cuéntanos un poquito más de Galdar.
Pues sí, como bien has dicho, yo creo que es uno de los casos más espectaculares de Gran Canaria, ¿no? De esa luz enorme en un campo. De hecho, me parece que quemó incluso un campo de cebollas que estaba allí cosechado, o sea, una luz enorme. Y también llama la atención que incluso Rockefeller se dedicó a estudiar este caso. Sí, cierto, el famoso magnate norteamericano se empezó a interesar, bueno, como otros famosos, porque por ejemplo Robin Williams, el cantante, ¿no? Pues hace poco se compró una isla simplemente pues para poner una base allí de avistamiento ovni. Bueno, cosa que tienen los ricos y famosos. Pero bueno, como iba diciendo, el día 23, el día siguiente, pues empezaron a disminuir un poco esa débil bruma más o menos, hasta que días después, pues bueno, el médico que lo vio todo fue visitado por 2 tenientes coroneles del Ejército del Aire, una vez más el ejército de por medio, y le dijeron que olvidara todo, que él no había visto nada, que él se estaba equivocando. O sea, vamos a ver. Más concretamente, el médico Padrón, un señor médico, un señor que ha dedicado más de media vida a estudiar la medicina, ¿cómo es que estaba mintiendo? ¿O cómo se podía haber equivocado? O sea, claro, es que son casos que dices, joder, ¿y por qué te van a hacer mentir, no? ¿O por qué te van a obligar a retractarte si tú has visto un ovni? O sea, yo no sé, es que yo... De todas formas, ahí, en uno de... Borraz se pregunta en uno de sus ensayos, Los gigantes de Galdar, que cómo es posible, según el testimonio del citado médico, que una supuesta esfera de 30 metros de diámetro, con 2 seres de cerca de 3 metros en su exterior, vestidos con un ceñido traje rojo, fuera visto en el barrio de Las Rosas a unos 15 o 20 metros de distancia y muy cercano al suelo, cuando a la misma hora exactamente, a las 10:30 de la noche, en la misma dirección se estaba observando un espectacular fenómeno de forma esférica y tonalidades rojizas en su interior desde el otro archipiélago canario. Pues todo apunta, según dicen, pues que a la mente del testigo le jugó una mala pasada, distorsionando lo que le pasó a muchos de los testigos que había allí, ¿no? La mente de Padrón León sufrió ante aquel espectacular luminoso que apareció, pues una paridolia, lo que dice a explicación, es una explicación que le dan, una paridolia en la mente de este hombre, porque dicen que no es posible que a la misma hora pueda haber en un sitio unos gigantes vestidos con un traje rojo ceñido y en otro que se viera desde otro archipiélago estas esferas rojas. Entonces, pues... Es que, no sé, yo, bueno, ya para concluir, no sé, es que lo que te estaba diciendo, que es un señor médico, o sea, que no es uno que pasaba por ahí y dijo, oye, que he visto un ovni, no, que es un señor médico, es un señor que tiene formación, es un señor que tiene muchos años a su espalda de educación académica. También puede ser que la propia prensa hubiera confundido las dos noticias, ¿no? Lo del campo de cebollas con la esfera luminosa, a lo mejor se podía deber a otras causas, y el avistamiento de estos seres y de este fenómeno otra noticia, y a lo mejor se mezclaron ahí, y por eso esta pregunta de Borraz. Pues lo dejamos ahí, pero nosotros nos tenemos que ir. Es que son cosas que nos escapan a nuestro entendimiento. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, Ana, muchas gracias por haber
participa haber traído ese caso de esa extraña tinaja del campo de Cristana. Y a los que nos escuchan, pues ser malos y disfrutar del misterio, amigos.